Buenas tardes, profesora y compañeros. Hoy, junto a mis compañeras Karina y Mónica, vamos a hablar sobre la evaluación psicopedagógica de los diferentes autores. Para dar un comienzo, vamos a hablar de Jonas Bonal en la evaluación psicopedagógica. Considerando que es una explicación breve en comparación con los otros autores, esta se concentra principalmente en la definición de la evaluación psicopedagógica. A su mismo tiempo nos explica cuál es la finalidad y cuáles los diversos contextos que la componen. Esto nos conlleva de qué manera influye el proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Para seguir con las de características en el aula, en el centro educativo y en la familia, uno de los principales contextos dentro del aula donde se interactúa el alumno, el profesor y los contenidos confirman esta situación. Por otro lado, no podemos olvidar que en el aula hace parte de una institución escolar con un propósito histórico, organización y su funcionamiento. Por lo tanto, es evidente que ambos contextos interactúan influyéndose mutuamente. Al mismo tiempo, el centro educativo forma parte de un contexto social más amplio en el que también se produce esta influencia mutua. Dentro de este contexto social debemos hacer participar reflexivamente a la familia, de la que hace parte al estudiante, interactuando con los otros contextos descritos. Bien, y pasando a las fases del diagnóstico psicopedagógico, podemos decir que es un conocimiento de carácter científico que se obtiene, por un lado, de la información recogida a través de la acumulación de datos procedentes de la experiencia, y por otro lado, de la información recogida a través de los modelos técnicos como instrumentos psicométricos y test, lo cual implica una labor de síntesis de toda la información recogida y una cierta competencia y dominio técnico del orientador. Evaluación, valoración y medición son términos que están estrechamente relacionados con el diagnóstico, razón por la cual en la práctica se han utilizado indistintamente y han provocado cierta confusión y ambigüedad. En muchas ocasiones se identifican los unos con los otros, por ello es conveniente aclarar y definir con más precisión cada uno de ellos. La medición es una parte importante del proceso de diagnóstico desde sus orígenes. A través de la medición cuantificamos las diferencias en una determinada variable y mediante la asignación de números o valores, la que es necesaria para actuar con rasgos y precisión en el proceso de diagnóstico, y por ello es una actividad incluida en este proceso. La evaluación hace referencia no solo al alumno, sino a cualquier manifestación o condición educativa. Programas, currículum, métodos, recursos, organizaciones, aunque es muy difícil llegar a una definición unívoca en este término. Bien, se le asignan 3 rasgos fundamentales. Tiene un carácter procesual y dinámico. Abarca cualquier núcleo educativo. Consta básicamente de 3 fases: recogida y sistematización de la información, valoración de la información y toma de decisión. Bien, en la recogida y sistematización de la información tiene que ver con el ordenamiento y clasificación de los datos que se estructuran de manera precisa bajo la definición de categorías y en relación generando bases de datos organizadas. La valoración de la información es el proceso
de recopilación de información sobre los logros del alumno y sobre su desempeño. La información para la valoración nos proporciona la base para tomar buenas decisiones con respecto al aprendizaje y la enseñanza. La toma de decisiones básicamente es el proceso mediante el cual se realiza una elección entre opciones o formas para resolver diferentes situaciones de la vida del alumno en sus diferentes contextos o ámbitos familiar, escolar y social o socioafectivo. También están las fases de detección e identificación del problema, que es básicamente donde el profesor detecta los problemas o las dificultades cuando, a pesar de que todas las estrategias empleadas por él no dan el resultado que se quiere, y también cuando el alumno sigue con las dificultades a pesar de todo eso. Evaluación formal. La evaluación formal es donde antes de la derivación viene también la información a los padres, está también el obtener el permiso de los padres para una derivación, y también está la documentación de las dificultades o conductas del alumno observadas. El plan de intervención, que es, luego de determinar las dificultades, también se definen las adecuaciones que requiere el alumno para avanzar según sus habilidades y estrategias empleadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y, obviamente, el seguimiento, que es para saber si se logran los objetivos. Y este seguimiento implica también realizar una nueva evaluación una vez que haya transcurrido el tiempo. Para concluir con nuestra presentación, Roberto Cariaga nos dice que la evaluación diagnóstica es un proceso de evaluación en donde uno adquiere y recoge información, en este caso del sujeto, como él dice en el texto, pero para poder llevar a cabo ese proceso necesitamos 4 enfoques: psicométrico, conductual, potencial de aprendizaje y el enfoque diagnóstico. El primer enfoque nos habla de un test estandarizado. El segundo enfoque, que en este caso sería el conductual, nos habla de formular hipótesis sobre las variantes conductuales que podría presentar el sujeto. El tercer enfoque, que sería el enfoque de aprendizaje, dada la dicotomía, se denomina como una evaluación psicológica. Y por último, el enfoque del diagnóstico psicopedagógico, que es cuando ya se tiene un tratamiento y se puede seguir el proceso que se llevará a cabo. Y por último, si bien todos nos hablan de un proceso de evaluación diagnóstica, podemos encontrar algunas diferencias entre ellas. Por ejemplo, Roberto Cariaga dice que mediante una evaluación se ha de detectar alguna necesidad. En cambio, Cardona nos dice que es el profesor es quien detecta la necesidad dentro del aula. En cambio, Cardona se centra más en el diagnóstico y Bonan se centra en todo lo que se puede observar en el aula, no netamente en el estudiante, sino que en cómo se desarrolla el estudiante dentro del aula, en las actividades con sus compañeros, en la vida diaria, y recaudando la información que es entregada por el profesor y la familia. La similitud que tiene Cariaga y Cardona es que ambos se centran en las necesidades del estudiante,
En cambio, Bonal, si bien se centra en sus necesidades, intenta de potenciar más las habilidades y así poder ayudar a las necesidades que pueda presentar el estudiante. Con eso concluimos nuestra presentación. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.